ir a su clase y vamos a leer en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 es la parte práctica, la parte digamos ejecutiva del Evangelio, ¿vale? El Evangelio tiene una parte dispositiva, una parte de lo que somos, de lo que debemos creer, y luego tiene otra parte de cómo debemos vivir. Ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es lo que tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca, y luego tiene la otra parte de cómo debes tú vivir el Evangelio. Entonces, ¿sabes una cosa? Mi padre fue al médico no hace mucho. Le habían mandado un spray de esos que te ponen cuando estás mal de los bronquios, cuando tienes bronquitis. Y fue al médico para decirle: mire, doctor, es que no me mejoro. Entonces le estuvo ocultando los pulmones. Y dice: ¿cómo que usted no se mejora? No, que estoy peor, que tengo mucha tos y me ahogo y tal. A ver, pero ¿se está tomando usted la medicación? Esa cosa que aprietas ahí, ¿cómo se llama eso? ¿El inhalador o...? Sí. ¿Y se está usted tomando? Sí, lo estoy tomando. Entonces no puede ser que esté peor. A ver, hágalo delante de mí, a ver cómo usted se pone la medicación, a ver cómo se lo hace. Ah, amigo, entonces a mi padre lo pillaron. No se lo digáis, ¿eh? Él no va a escuchar esto porque no tiene internet. Pero cuando se puso el inhalador ese, lo estaba haciendo mal. La medicina no le estaba entrando. Entonces, pues no mejoraba. El problema no era la medicina, el problema no era el médico, el problema era que mi padre no estaba aplicando correctamente, eficazmente la medicación. Y por eso estaba peor y decía: doctor, me siento mal, cámbienme a otra medicación, mire que lo que me pasa, no me mejoro. Pero el problema no estaba ni en el médico ni en la medicina, el problema estaba en que mi padre no se aplicaba bien la medicina. ¿Sabes una cosa? Cuando un cristiano no funciona, el problema no lo tiene Dios, no es que Dios no lo esté haciendo. El problema no es que el Evangelio no funcione, el problema es que no te estás aplicando el Evangelio tú. La medicina de Dios, el poder de Dios, no lo estás aplicando bien a tu vida, porque si lo aplicas a tu vida, entonces tenemos que hacer lo que dice aquí. Vamos a echar un vistazo. Y hoy vamos a ver solo una frase, con eso tendremos bastante. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 10, lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Y ahora dice, versículo 11, nos quedamos solo con ese versículo: en lo que requiere diligencia, es decir, en lo que requiere que seamos presurosos, que seamos diligentes, quiere decir alguien que se esfuerza, ¿vale? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Después que el apóstol Pablo nos dice: esta es la medicina de Dios, tómatela, ahora nos dice a partir del capítulo 12: si te tomas la medicina de Dios, si te tomas el tratamiento de Dios, tú vas a ser una persona ferviente en espíritu. Tú vas a ser una persona que, entre otras cosas, entre más cualidades que vas a tener, entre más fruto que vas a dar, vas a ser una persona que va a resplandecer el Espíritu Santo sobre ti. Vas a ser radiante en el Espíritu Santo. Lo primero que notamos en este versículo es que en nuestra traducción Reina Valera, lo siento, pero no recoge bien lo que dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra espíritu que aparece con minúscula no se refiere al espíritu humano. No es nuestro espíritu la parte espiritual de nuestro ser. Tú sabes que tenemos una parte espiritual que es el alma o el espíritu, como queramos, y luego la parte material, que es nuestro cuerpo. Entonces, no se refiere al espíritu humano, sino que dice fervientes en el espíritu. Se refiere al espíritu con mayúscula, al Espíritu Santo. Y es algo que viene con el Evangelio, es algo que trae el Evangelio, es quien aplica el Evangelio. Entonces dice
que debemos ser radiantes, y esa es la palabra que deberíamos traducir aquí, radiantes en el Espíritu, o ferviente. Alguien es radiante, es alguien que irradia brillo. El sol es un astro radiante. ¿Por qué? Porque despide ¿qué? ¿Qué emana del sol? Luz y calor. Por eso está radiando, está mostrando por su naturaleza lo que es. Y un cristiano que de verdad aplica el Evangelio a su vida, que está tomando la medicina del Señor, que es por la fe y para fe, siempre por la fe, ese hermano debe radiar del Espíritu. Debe ser radiante en el Espíritu sirviendo al Señor, porque primero tienes que tener al Espíritu, si no, no puedes servir al Señor. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: sé diligente, es decir, esfuérzate, procurad ser diligentes en buscar que el Espíritu Santo te haga radiante, que estés radiante, lleno del Espíritu Santo para servir así al Señor. Es lo que está diciendo este texto. Esa es la clave. Sé diligente en buscar del Espíritu Santo para que así sirvas al Señor. Porque sin gasolina el coche no anda. Y si nosotros no estamos radiantes del Espíritu, no podemos servir al Señor. Por lo menos no podemos hacerlo bien. Y eso trae la decadencia. Por eso dice: esfuérzate, sé diligente en buscar del Espíritu. ¿Y eso por qué? Porque cuando un creyente no sirve al Señor, o no lo sirve como debiera, no está funcionando, es que su amor se ha enfriado. El Señor Jesús lo dijo así muy claro, Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, al multiplicarse el pecado, entonces el amor se va enfriando. Si en tu casa tienes puesto el brasero, tienes puesta la calefacción, pero abres las puertas y las ventanas, tu casa se va a enfriar. No porque no esté el brasero y la calefacción puesta, sino porque has abierto todo. El frío de afuera se ha metido en tu casa y tú dices: ¡ay, tengo frío! Dale más a la calefacción. A ver, cierra primero las puertas, para que el frío de afuera no se meta adentro. Porque si se mete adentro, el problema no es que no haya fuego, el problema es que hay cosas que se llevan el calor, que hay cosas que se llevan el fuego. ¿Y sabe lo que está diciendo el Señor? El pecado se multiplica en este mundo. Hay pecado por todas partes. Pon en la tele, pon en internet, escucha la radio, lo ves en ti, lo ves en los demás. El pecado abunda, el pecado se manifiesta. Si tú no luchas contra el pecado, si tú no aplicas el Evangelio al pecado en tu vida, tu amor se va enfriando. Y como se va enfriando, cada vez tienes más frío. Y que hasta que llega el momento en que te congelas. Y entonces no es extraño que haya pocos en la iglesia que sirven al Señor. Haya pocos en la iglesia que sirven de corazón al Señor. ¿Pero por qué? Porque el amor se le ha enfriado. Y es por eso que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente. Una iglesia maravillosa en su día. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso trabajaba. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente y no desmayado. Vaya, entonces la iglesia estaba trabajando, estaba haciendo cosas muy bien. Pero Jesús dice: pero no son cosas lo que yo quiero de ti. Eso también. Pero yo quiero que me ames. Has dejado tu primer amor. Y le dice, versículo 5, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete, porque si no voy a apagar tu candelero. Es decir, voy a cerrar la iglesia, voy a quitar mi presencia y mi bendición de la iglesia, aunque sean 1000 congregándose. Me da igual. Voy a quitar el candelero. ¿Por qué motivo? Porque ellos se habían enriquecido, porque ellos habían hecho muchas cosas que habían apagado ese amor y mantenían actividades en la iglesia, pero sin el amor, sin la chispa del amor, y entonces eso no funciona. Por ese motivo,
Dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y hermanos, nosotros, ¿cómo estamos de temperatura? ¿Cómo estamos de temperatura? Hay algunos que cuando les saludas es como si saludaras a un bloque de hielo, porque tienen las manos más frías. Bueno, a veces yo también tengo las manos muy frías. Y los pies también están fríos, La temperatura del cuerpo tiene que ver con lo que pasa en nosotros, si estamos regulados o no. Y por haberse multiplicado el pecado, el amor se enfriará. Entonces, si el amor se enfría, entonces la pasión baja. Y entonces perdemos el poder del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo dice: sé diligente en buscar estar radiante del Espíritu Santo para servir al Señor. En Efesios capítulo 5 lo dice de esta manera. Dice: mirad pues con diligencia, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estás lleno? De otras cosas. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no podemos servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. ¿Cómo vamos a cantar y alabar al Señor en nuestros corazones siempre? Y a dar gracias a Dios siempre. Cuando no está siempre el Espíritu Santo, no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablando de que me duele aquí, que me duele allí, del dinero, de las pensiones, de no sé cuánto, del trabajo, del fútbol, de la novela, de la vecina, del otro, que me duele aquí, que me duele allí. Nuestra mente está llena de cosas vanas. Y por lo tanto, si no está el Espíritu Santo, de la abundancia, de lo que hay dentro, habla la boca. Por eso Pablo no dice a los hermanos, servid al Señor, sino primero les dice, buscad ser fervientes en el Espíritu Santo, buscar resplandecer del Espíritu, ser llenos del Espíritu, sirviendo así al Señor. No solamente que hagáis cosas, sino que las hagáis porque os habéis llenado de Él. A Timoteo, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 1, para que veamos que no es una cosa que Pablo le dice solamente a la iglesia, sino también a un pastor como Timoteo necesitaba escuchar también esta palabra, porque con el tiempo nos vamos apagando. Hay demasiadas puertas y ventanas abiertas y hay muchas cosas que hacen que el fuego se apague. Dice, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo, querido Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otra vez aquí es el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de mí y participa en las aflicciones por el poder de Dios, según el poder de Dios por el Evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, hay persecución, hay problemas, hay frialdad, hay timidez. Aviva el fuego del don de Dios, échale leña al fuego, busca del Espíritu Santo, busca llenarte de Él, busca que Él domine toda tu vida, tu mente, tu corazón, tu ser. Aviva el fuego del don de Dios, porque el Espíritu que Dios te ha dado no es un espíritu de cobardes, no es un espíritu sin poder, sino al contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces mira, el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios. Romanos 5:5 lo dice así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego entonces, si el Espíritu Santo está llenándote, más y más del amor de Cristo está viniendo. Y entonces hay buena temperatura. ¿Sabe lo que le pasa a mi suegro ahora que no me oye? Que yo creo que a todos los solaneros son un poco tacaños.
Y a veces cuando vamos al molino, a la finca, nosotros hacemos fuego ahí y nos gusta que haya un montón de fuego, porque nunca vemos el fuego, porque no lo usamos en casa, nos gusta que haya una buena lumbre, que haya alegría, ¿no? Que haya calor, pero mi suegro se cree que se va a acabar el mundo y dice, ya no echen más cepas, que se gastan, que no pasa nada, que hay más, luego vamos por ahí a por más. Pero se va apagando el fuego, pero échale más, hombre, no se va a gastar. Y nosotros, a los cristianos nos pasa algo parecido. Ya tengo un poquito del Espíritu Santo. Ya vale, ¿no? Con un poquito del Espíritu Santo ya tengo suficiente. Tengo un poquito amor, un poquito gozo, una pizquita de bondad, un poco de mansedumbre, no mucha, cuidado. Unas gotas de dominio propio, una lágrima de paciencia, y como ya tengo un poquito del Espíritu y tengo lo mínimo, estoy en el 5, estoy en el nivel 5, ya tengo un poquito del Espíritu, con ese poquito del Espíritu, con eso me conformo. Qué pena. Santiago habla muy firme sobre esto. Santiago capítulo 4. Mira lo que dice ahí. Son palabras que deberían hacernos temblar, si es que todavía sabemos qué es eso. En el capítulo 4, versículo 2, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Le pedís a Dios cosas del consumo, cosas para vuestro bien material. Y dice después: oh almas adúlteras. No son palabras fuertes, ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué está diciendo aquí? Que si nosotros estamos amando a este mundo, estamos apagando al Espíritu. Y el Espíritu, que nos anhela celosamente, se retira de nosotros. Los dones, el poder, la presencia y toda la gracia que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, ya no lo tenemos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que se quiten de vosotros la ira, las enemistades, pleitos, celos, iras, esas cosas. Quitar todo eso de vosotros y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces tú llegas aquí y llegas aquí a la iglesia, y llego yo a la iglesia y digo: ay, es que no siento al Espíritu Santo. Pero si tienes toda tu vida llena de basura, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo ahí? Si una esposa es infiel a su marido y el marido detecta que ya no la quiere, ¿qué esperas? ¿Que el marido le dé muchos abrazos y besos y cariños? ¿Se retira? O al revés, si la esposa ve que su marido está por ahí, ¿qué es lo que va a recibir el marido? ¿Va a recibir cariño y besos y ternura de su esposa? Claro que no, porque está apagándose el amor, porque está enfriándose, porque lo que ocurre es que las bendiciones que deberían de venir no vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque preferimos otras cosas. Esto es serio. El apóstol Santiago dice que el Espíritu Santo es como nuestro esposo, nuestra esposa, que ve que no, perdón por las palabras, le estamos poniendo los cuernos. Digo esta palabra porque todos la entendemos, no me gusta, pero lo digo así. Porque si el Señor ve que yo quiero amarle a Él, pero quiero servir a Él y a las riquezas, a Él y a los placeres, a Él y a la carne, a Él y a mi propia conveniencia personal y mi propia comodidad primero, y lo mío primero, y luego si sobra para Dios, si estamos poniendo primeramente otras cosas antes que a Dios, el Espíritu está celoso con nosotros y Él se contrista, se apaga, se entristece. Y por lo tanto, tú dices: ay, es que yo oro y ya no siento la presencia de Dios como antes. Me gustaría sentirla como antes. ¿Ah, sí? ¿Quién es el que se ha retirado? ¿Ha sido Dios o has sido tú? Porque si tú te retiras: ay, es que tengo mucho frío. Acércate al fuego, hombre.
Pero acércate al fuego. Es que no puede el fuego acercarse a mí. Acércate tú. Y entonces, es muy importante el mandamiento que nos da el apóstol Pablo aquí. Procura buscar del Espíritu. Procura ser lleno del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con estas cosas, sirviendo al Señor. Sin el Espíritu no se puede, porque entonces se convierte en una religión, en una obligación, pero no en un acto de amor. Tenemos que orar en el Espíritu y tenemos que servir en el Espíritu. No basta con que simplemente se coloque la silla bien en la iglesia, hay que hacerlo por amor, ¿o no? No solamente basta con que la esposa le diga a su marido: aquí tienes la comida, toma la comida ya, me voy. Tú quieres que te la sirva con amor, que es el ingrediente más importante, ¿o no? ¿Sí o no? Y el Señor no quiere simplemente que tú hagas cosas, determinadas cosas que pueden estar bien, sino que lo hagas por el Espíritu, porque si no, Él no se va a agradar. ¿Y qué ocurre? Que el apóstol Pablo dice: cuida de eso. Ahora bien, fervientes en espíritu, el espíritu que te esté reflejándose en tu vida, que tu rostro brille como el de Moisés cuando venía de hablar con Dios, que seamos radiantes en el espíritu. ¿Pero para qué? Pues no para llamar la atención sobre nosotros, sino para servir al Señor. Esa es la diferencia. Algunos quieren más del Espíritu para que todos le aplaudan. ¡Mira qué dones tiene! Amigo, entonces has fracasado. Entonces has fracasado del todo. Porque nosotros debemos de reflejar a Cristo. Nosotros debemos mostrar a Cristo en nuestra vida, no a nosotros, sino a Cristo. Y cuando el hombre aparece, Dios desaparece. Cuando el hombre desaparece, Dios aparece. Y no hay nada como eso. Recuerdo que en una ocasión yo desaparecí. Y os explico. En una ocasión yo estaba predicando y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, sobre la iglesia, cuando yo predicaba. Y estaba hablando de la cruz. Y en un momento los hermanos que estaban escuchando se olvidaron de quiénes era yo, se olvidaron de la predicación y estaban contemplando a Cristo, se estaban regocijando en Cristo, estaban poniendo su corazón en Cristo, estaban adorando a Cristo. Y yo en ese momento era consciente de que ya no estábamos pensando en qué parte del sermón voy o qué estoy comunicando, sino que el Espíritu Santo estaba allí mostrándonos a todos el amor y la gloria y la gracia de Cristo. Eso fue maravilloso, porque yo desaparecí. Y eso es lo que yo tengo que hacer, desaparecer. Igual que tú, para que Cristo aparezca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hacer buenas obras, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vean, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No dice eso? No dice que hagamos buenas obras para que digan: qué bueno eres, qué bien lo estás haciendo, cuántas cosas buenas has hecho, estupendo, buen muchacho, te vamos a dar un premio. No, Él dice para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos ha pasado, hermanos, por el camino? Hemos abierto todas las puertas, el mundo se ha metido dentro, el mundo se ha metido dentro de nuestros corazones, antes se metió en nuestras casas, se metió en nuestras familias, se metió en la iglesia. El amor a las cosas de la tierra está antes. Y el Espíritu no está. Eso sí. Cuando nosotros le damos preferencia a nuestros propios intereses personales y no a tener más del Espíritu, la iglesia decae, se enfría. Los dones del Señor no se ven. El fruto del Espíritu se ausenta. Los cultos se convierten en una rutina y en un aburrimiento para todos, o por lo menos para la mayoría. Y Dios no está recibiendo la gloria que Él merece.
Nuestra alabanza no es lo que debe ser, nuestra adoración no es lo que debe ser, nuestra obediencia no es lo que debe ser, nuestro testimonio no es lo que debe de ser, no está funcionando nada. Por eso dice Pablo, procura con diligencia entonces, aviva el fuego del don de Dios, coge más del Espíritu, apégate al Espíritu Santo, sé radiante en el Espíritu, llénate de fervor en el Espíritu, busca más del Espíritu, porque si no, cuando tú sirvas al Señor no vale. Y es más, eso fue exactamente lo que hizo la iglesia cuando decayó. Hechos capítulo 4, versículo 29. Tenemos ahí la primera vez que la iglesia buscó más del Espíritu. ¿Qué había pasado? ¿Te acuerdas? Bueno, le pongo antecedentes. Una persecución grave vino. Y Pedro y Juan fueron amenazados. Si no os calláis, si seguís predicando el Evangelio, si seguís hablando de Jesús, os vamos a matar. Eso no era cualquier cosa, no era una regañina, no era simplemente decir, bueno, pues sois muy molestos, a ver si dejáis de molestar. No, fue una amenaza directa para ellos y para la iglesia. Si no dejáis de predicar a Jesucristo, vamos a mataros y vamos a perseguiros a sangre y fuego. Y el capítulo 4, versículo 23 dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Esto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, etcétera. Y ahora en la conclusión de la oración fue el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, sin nudo, sin miedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero mira, ¿qué ha pasado? En Hechos 2 ya fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés, ¿sí o no? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo ahí? ¿Por qué otra vez fueron llenos? Porque sabes una cosa, el Espíritu Santo te llena hoy, pero no te vale para 15 días. Tienes que buscarlo. No te llena el depósito y no tienes que volver a la gasolinera hasta que no está en reserva. No funciona así. Dios no nos trata así. Y ellos por el temor, ellos por las dificultades que estaban pasando, ese poder del Espíritu Santo lo estaban perdiendo porque se sentían con miedo. Ellos son hombres y mujeres como nosotros. Ellos tenían miedo de las autoridades. Nos van a matar, nos van a encarcelar, nos van a perseguir. Esto es grave, esto es serio. Esto es una cuestión de vida o muerte. Pero nosotros queremos seguir predicando el Evangelio, pero nos tiemblan las piernas. La voz se nos hace un nudo. Tenemos miedo de la gente, tenemos miedo del mundo, tenemos miedo del diablo, tenemos miedo de nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Orar, buscar a Dios. No quedarse simplemente con la amenaza. ¿Y cómo se recupera la saturación del Espíritu, la plenitud del Espíritu? ¿Cómo uno vuelve a ser lleno del Espíritu? ¿Cómo uno vuelve entonces a ser ferviente en el Espíritu? ¿Cómo vuelve a irradiar del Espíritu? Buscando a Dios en oración. Porque es ahí donde el Señor nos da el Espíritu. Si estás enfermo, vas al médico para que te mande algo. Si tienes hambre, vas a la tienda a comprar la comida. Si estás cansado, te acuestas para descansar. Si no tienes del Espíritu, vas a Dios. Porque Él te lo da. Y aquellos hombres fueron allí y dicen, Señor, nosotros no podemos. Nos han amenazado, tenemos miedo. Mira sus amenazas, pero concédenos que prediquemos tu palabra sin temor, que tú nos des señales y maravillas para confirmar que somos tuyos, que estás con nosotros, que tú nos respaldes, que tú nos llenes. Y entonces dice que cuando la iglesia oró unánime, en ese sentido, el lugar donde estaban tembló.
Y el Espíritu Santo nos llenó a todos. Y salieron de allí diciendo, nos da igual lo que diga el rey, el sacerdote, el otro, el de más allá. Vamos a predicar la palabra de Dios sin temor. Y si nos tienen que matar, que nos maten. Si nos tienen que echar a los leones, que nos echen. Si nos tienen que echar a la cárcel, que lo hagan lo que quieran. Pero dice que salieron y predicaron la palabra de Dios sin temor, sin espanto ninguno. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el Espíritu les llenó. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no hacemos eso? Porque no estamos llenos del Espíritu, sino de otras cosas. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Si nosotros no vivimos así, si nosotros no somos como Esteban, que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, o Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo también, el hijo de consolación, si no somos como Apolos, que era un hombre ferviente, aunque no conocía más que el bautismo de Juan, el de espíritu fervoroso predicaba el Evangelio, si no somos como Pablo, si no somos como ellos, ¿cuál es el problema? El problema no es que no tengamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo tenemos cuando hemos creído en Él, el problema es que no estamos llenos del Espíritu. Y Pablo lo menciona en este capítulo, en lo que viene con el Evangelio. El Evangelio es ser llenos del Espíritu Santo. Así que dice aquí Pablo, buscad entonces, ser diligentes en buscar más del Espíritu. Cuando nosotros oramos, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Cuál es nuestro empeño principal? ¿Qué le pedimos? ¿Que nuestra hija encuentre un buen novio? Sí, puede ser legítimo, yo no digo que no lo sea. Que apruebe el examen, que pueda mudarme de casa, que tenga un buen trabajo, que este dolorcillo que tengo, esta enfermedad se me vaya, que la abuelita se encuentre mejor. Yo no digo que no haya que orar por esas cosas, yo no estoy diciendo eso. Pero ¿qué es lo que tú más deseas de Dios? Suponte que el Señor te llamara ahora a su presencia y te dijera, mira, te voy a conceder lo que tú más busques, lo que tú más quieras, te lo voy a conceder. Pero solo me puedes decir una cosa, no me digas 40, dime una sola cosa. Tú le puedes decir al Señor, Señor, la hipoteca. ¿No? Señor, la salud. Porque como estoy mal de salud, todo va mal. Señor, un coche, porque es que el que tengo se me hace pedazos. Un trabajo, porque el que tengo estoy muy mal y me pagan un día sí y 40 no. ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Cuál sería tu prioridad? Porque si le pides eso, no estás poniendo primero el reino de Dios primero, ¿no? ¿Cómo es eso? Deberíamos hacer como la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia no le dijo al Señor, Señor, mata a estos que nos están persiguiendo. Quítalos de en medio. ¿No le pidieron eso? Señor, que se acabe la persecución. Que nos están persiguiendo. Bueno, pues a los sumos sacerdotes y a toda esta gente tan mala, quítalos de en medio. Y haznos que todo sea maravilloso para que nosotros podamos predicar sin que nadie nos moleste. Y es más, que nadie nos critique, que nadie nos ponga problemas, que nadie se oponga, que el diablo lo cancele de una vez y todos nosotros podamos ir tranquilamente sin tener ningún problema. La iglesia no le pidió eso al Señor, lo podía haber pedido, pero no le pidió eso al Señor. Les dijo, Señor, concédenos que seamos fieles. Eso fue lo que pidieron. Mira sus amenazas, pero concédenos que sigamos anunciando tu palabra, que sigamos contigo, que sigamos creyendo. Eso fue lo que pidieron. Y Dios se lo dio. Porque el interés de la iglesia no era que estemos bien. El interés de la iglesia es que tú seas glorificado. ¿Ves la diferencia? Nosotros oramos y le decimos, Señor, queremos estar bien. Pero no estamos orando, Señor, queremos que tú recibas toda la gloria. Aunque nosotros estemos mal. Esa es la diferencia. La iglesia recibió ese terremoto en su local. La iglesia recibió ese viento fresco del Espíritu llenándolos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia dijo, Señor, tú eres lo primero. Tú eres lo primero. Queremos servirte a ti. Y las amenazas no queremos que nos afecten. Queremos que tú extiendas tu mano sobre nosotros. Tú nos concedas tu gracia sobre nosotros. Queremos servirte, Señor. Queremos ser fieles a ti, aunque el mundo se ponga en contra.
Sabemos que el mundo se va a poner en contra, así que Señor, danos fuerza para poder hacerlo. Queremos ser fieles. Y por eso el Señor le respondió. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Porque a lo mejor estamos pidiendo cosas que no convienen. Cosas que no son lo que Dios ha puesto primero. Y por lo tanto no lo vamos a recibir. Y si lo recibimos, será sin la bendición de Él. Porque hay veces que Dios disciplina a sus hijos dándoles aquello que piden. ¿No? Como el pueblo de Israel, que pidió codornices y vino el juicio después también. Entonces nosotros, y ya termino con esto, dice el apóstol Pablo que busquemos ser radiantes en el Espíritu para servir al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? Servir al Señor es, en tu trabajo, hacerlo todo para Él. Si estás estudiando, poner tu mejor esfuerzo porque tu profesor es el Señor Jesús y Él merece todo lo mejor tuyo. ¿Sí? Si estás en el campo, haz tu trabajo bien porque lo haces para la viña del Señor. No, es que el amo es muy malo, hazlo para la viña del Señor. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo: siervos, servid como si fuera a Cristo mismo. ¿Lo dice, no? ¿Qué es servir al Señor? Ayudarnos mutuamente, enseñarnos mutuamente, edificarnos mutuamente. Es lo que tantas veces nos dice la palabra. Eso es servir a Dios. Servir a Dios hay muchas cosas, hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre tiene que ser en el Espíritu, porque si no, no funciona. No tendrá fruto, no será de beneficio, no le glorificará a Él. Y entonces dirá el Señor: has sido muy trabajador, sí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, hermanos, tenemos que buscar más del Espíritu Santo y menos de nosotros. Si realmente nosotros queremos recibir del Señor tiempos de refrigerio espiritual, tiempos de avivamiento espiritual, tiempos de renovación espiritual, si queremos ser radiantes en el Espíritu Santo, si queremos tener esa gracia, ese poder y ese brillo que tenían los cristianos y que tienen muchos cristianos hoy día, si queremos eso, tenemos que ir a Dios, cerrar las puertas para que el mundo no se meta dentro, sacar fuera la basura que hay dentro de nuestras vidas y pedir al Espíritu que venga y nos llene. Porque el Espíritu Santo no va a venir a llenarnos a una casa sucia, a una vida sucia. El Espíritu Santo no va a llenar a una iglesia sucia y a una iglesia que no está poniendo primero al Señor sino otros intereses. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo, lo siento. A nosotros nos gustaría que lo hiciera, pero Él no es así. ¿Tú sabes por qué se llama Espíritu Santo? Porque Él habita en la santidad. Él habita con el pobre y humilde de espíritu que tiembla ante su palabra. Él viene donde se le desea. Y si tú deseas otra cosa aparte del Espíritu Santo, puedes sentarte a esperar, porque no va a suceder. Y sabes, nosotros miramos la vida de otros cristianos y leemos en la biografía de otros cristianos y decimos: yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer. Mira cómo Dios le usó, mira cómo Dios le bendijo, mira cómo Dios llenó su vida de tantas cosas buenas. Yo quiero ser como Pablo, quiero ser como Pedro, quiero ser como José, quiero ser como Elías, quiero ser, aunque ellos tuvieron defectos, pero y otras personas que yo conozco, me gustaría ser así. Pero mira, es que ellos fueron así porque buscaron de Dios. Buscaron de Dios. Pero si tú y yo no le buscamos, si no le buscamos, no vamos a tenerlo. Porque Jesús lo dijo muy claro: conforme a vuestra fe os será hecho.
Y lo dijo muy claro también: si me buscáis con todo vuestro corazón, me hallaréis. Así que, hermanos, seamos diligentes en buscar ser llenos del Espíritu. Amén. Vamos a orar un momento.